Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Tenía ganas ya de traer alguna partida sobre Leinier Domínguez, que está jugando también este torneo Aim Chess US Rapid a ritmos rápidos de 15 minutos más 10 segundos. Es el noveno torneo online que se disputa sobre este tour llamado Meltwater Champion Chess Tour y nos encontramos en la última partida de esta segunda jornada. Por lo tanto, esta partida ha terminado hace poco más de media hora y ya en el tablero por parte de Leinier Domínguez este E4. En la partida anterior o en el vídeo anterior habíamos visto la clasificación también, no vamos a repetirlo en cada vídeo y lo traeremos en el siguiente. E4 ya en el tablero, a lo que responde Vidit, que jugaba con las piezas negras en esta ocasión con E5. Tras estos movimientos, caballo F3, caballo C6, entramos en una apertura italiana, gioco piano con alfil C5 y tras jugar C3 todo puede indicar que las blancas pueden jugar un D4 en la siguiente jugada. Caballo F6 tocando a este peón de E4 y aquí hay posibilidades para jugar un D4, un B4 tocando al alfil, pero Leinier juega de alguna manera más tranquila defendiendo el peón de E4 con este D3. Tras estos movimientos, jugadas por parte de las piezas negras con D6, ambos jugadores permiten el desarrollo en las próximas jugadas del alfil de dama, aunque de momento se juega caballo B, D2, enroque por parte de Vidit Santos. Bajo un segundito el movimiento, el sonido de la jugada, y tras H3 hay control sobre esta casilla de G4. El siguiente movimiento por parte de Vidit Santos es alfil B6. Podríamos entrar en una línea muy interesante jugando alfil E6. El tema es que si las blancas tras esta captura se doblan peones, aunque estos peones pues son centrales y en algún momento se podrían desdoblar más fácilmente. Por otro lado, las blancas podrían jugar dama B3 tocando el punto de B7, también con jaque el peón de E6, y aunque de alguna manera parece que tienen ventaja, las negras tienen contraataque. Dama E8 controla el punto D6 y si las blancas entran con la dama en B7, las negras podrían jugar en esta posición caballo H5 y es muy interesante ya que pueden tener un salto nuevamente con el caballo en F4, tocar el punto de D3, ambas piezas junto con el alfil tocarían en F2 y de alguna manera la partida estaría muy igualada. Todo esto no pasa en la partida ya que aquí Vidit Santos decide retirar su alfil a B6, alfil B3, de alguna manera jugando simétricamente en algunos momentos de la partida por parte de ambos jugadores, y tras caballo E7 la idea del jugador de negras es traer el caballo a G6 y de alguna manera pues tener presencia por parte de ambos caballos en el flanco de rey. De momento Leinier Domínguez juega caballo C4, alfil E6 y tras retirar este alfil se decide entregar la pareja de alfiles a cambio de doblar peones como vemos en la posición. Caballo G6 con las ideas que comentábamos y tras estos movimientos se juega G3. Un movimiento muy bueno por parte de Leinier que como vemos controla todas las casillas del flanco de rey con sus peones, así evitando el salto de uno de sus caballos a F4 o incluso H4 tras retirarse este caballo de F6 y controlar dicho caballo con la dama. La partida continúa con torre E8, ahora van a venir más jugadas con caballos por parte de las negras llevándolo hasta E6 y de momento Leinier también jugando con su caballo, lo lleva H2, caballo F8 y tras jugar caballo G4 se juega caballo E6. Un movimiento también bueno por parte de Vidit, ya que en algún momento este caballo podría saltar a C5, también de momento defiende esta casilla de G5 evitando que el alfil de casillas negras pues de alguna manera clavase al caballo de F6 y la partida continúa con dama F3. Posteriormente caballo D7 y este movimiento, aunque puede ser positivo quizás para llevar el caballo a C5, lo que ha dejado de defender en esta posición es esta casilla de D5 y es lo que va a aprovechar con su caballo posteriormente Leinier Domínguez.
Quizás aquí podríamos haber pensado en jugar para las piezas negras un h5 y tras caballo por f6 jaque y dama por f6 lo más correcto para las blancas es capturar. En f6, aunque se doblen peones, habría igualdad en la posición y si aquí las blancas capturan este peón que está sin defender, permitiría entrar prácticamente con todo a las negras en la posición. Se está dando un jaque, el rey se tiene que retirar a d1, dama g2 tocando a esta torre, debería retirarse a e1 y también aquí podría caer este peón de g3. Con estos movimientos las piezas negras contarían con bastante ventaja en la posición. Todo esto no ocurre ya que se lleva el caballo de 7 y tras jugar h4, quizás con un h5, Leinier Domínguez mantiene o está comenzando el ataque en el flanco de rey, principalmente con estas tres piezas más los peones, pues se juega h5 no solo para frenar el peón de h4, sino para expulsar a este caballo. Viene a e3 con la idea de entrar en d5, g6, debilitando las casillas negras, pero también defendiendo este peón de h5 y tras jugar caballo de 5 se toca el alfil de b6. Vidit decide evitar la captura perdiendo su segundo alfil, juega alfil c5 y tras b4, como vemos, Leinier Domínguez está presionando por todas partes del tablero. Si vemos su rey todavía está en el centro del tablero, pero ¿para qué enrocarlo, no? Tampoco este alfil de c1 se ha movido en la partida, está en su casilla de origen, ¿no? De salida, y quizás falta de enroque o de defensa faltaría en esta ocasión, pero tampoco está permitiendo a Vidit pues realizar ningún contraataque por ninguna parte del tablero. Tras este ataque por parte de Leinier, como comentamos en c5, decide no retirar este alfil ya que podría atraparse y juega c6. Tú me capturas el alfil, como pasa en la partida, yo te capturo el caballo. Ahora el siguiente movimiento es c por d5 y caballo e por c5. Como vemos, el centro de alguna manera se queda cerrado y tras estas capturas sigue empujando en el flanco de rey con g4. Tras estos movimientos, h por g4, dama por g4, caballo f6, atacando la dama. También hay un doble ataque por parte de ambos caballos en el punto de e4 defendido por el alfil y también se defiende una segunda vez con la dama en f3. Se retira del ataque del caballo, caballo h5 y la idea de Vidit es entregar un peón en f4 en caso de que las negras cambien piezas menores y tras esta recaptura por parte del peón, pues finalmente capturaría la dama. Con ello se liberaría esta casilla y así se puede activar la torre y tener cierto control en la cuarta fila de las negras. De momento se juega torre g1, también podría ser posible ahora esta captura, ya que este peón estaría clavado por la acción de la torre sobre el rey, caballo f4 como comentábamos, y tras alfil por f4, peón por dama por f4, y aquí se juega antes que este torre 5, dama 5. Vidit también buscando sus opciones, se toca el punto de c3, rey d2 para defenderlo y tras jugar torre a c8, presionando una vez se retire este caballo de c5 quizás, pues habría bastante ataque sobre el punto de c3. No obstante, Leinier, jugando de una manera magnífica, decide defenderlo de una manera activa. Lleva su torre g3, defiende perfectamente en c3 y en algún momento las torres se pueden doblar en la columna G. La partida continúa tras estos movimientos y como comentábamos anteriormente con torre e5 y tras torre a g1, rey g7, siendo mejor en la partida este caballo por e4 con jaque. Vamos a verlo posteriormente en una línea, una jugada más adelante, ya que aunque se entrega una pieza por parte de las negras, conseguirían a cambio dos peones y de alguna manera pues habría más igualdad de la que hay tras estos movimientos. La partida continúa con rey g7 y aquí viene el ataque de Leinier Domínguez, h5, un movimiento muy interesante y tras torre por h5 este no es el mejor de los movimientos para las negras. Quizás
este caballo por E4, como comentamos anteriormente, se está dando un jaque y tras alfil por E4 captura por parte de la dama en A2. Aquí, como vemos, las blancas salvan una pieza, pero de momento tienen un peón de ventaja las negras y tras jugar torre por D5, aquí está este segundo peón que estábamos comentando. Tras traer la primera torre o la torre de la tercera fila a la defensa, se puede jugar incluso este torre por C3. Tras estos movimientos, aquí las blancas no deberían capturar, ya que si lo hacen en C3 es entregando, ¿no?, esa torre a cambio de un tercer peón. Torre C5 con jaque, rey D2, dama por C2 con nuevo jaque y las negras pues están con ventaja. El tema es que el rey tiene que seguir escapando y la partida seguiría, como digo, con bastante ventaja para las piezas negras. Tras este torre 5 con nuevo jaque, quizás como única jugada sería entregar la dama, ya que tampoco hay muchos más movimientos. En caso de que el rey se retire a F3, podría venir la torre a F5 realizando un nuevo ataque, y si el rey intenta escapar a D4 hay mate directo por parte de la dama en C5. Esto en caso que sería un movimiento no bueno capturando la torre en C3, pero si aquí se juega por parte de las piezas blancas no este rey por C3 sino torre por G6, entregando una de las torres con jaque, tras esta captura pues hay temas de continuo, ¿no?, de perpetuo. H6 con jaque, rey G8 y tras H7 y rey por H7 las blancas pueden estar dando perpetuo y así obtener las tablas. Todo esto, como digo, no ocurre, ya que Vidit no encuentra caballo por E4, bastante difícil con toda la línea que hemos comentado, y tras jugar torre por H5, aquí vemos una jugada bastante interesante y es dama G4. Vemos que está tocando a la torre de H5, que está tras la captura por parte de la dama, este peón no podría capturar por la acción de la torre sobre el rey, y también estaría tocando a esta torre de C8, aunque no es el mejor movimiento, ya que tras dama por A2 y ganando una de las torres, podemos ver rápidamente esta captura en C8, las negras tienen caballo por E4 jaque. Este alfil está clavado, por lo que aquí el rey se tiene, pues, una de las líneas se puede retirar a C1, nuevo jaque con la dama en A1, y tras colocar el alfil en B1, la línea podría continuar con este caballo por G3. Dama C4 para defender esta casilla y evitar quizás que este caballo de un jaque y gane la segunda torre. Y aquí las negras podrían jugar torre H2, dama D4 con nuevo jaque, ahora defendiendo este punto de F2, y en esta posición, ¿qué pueden hacer las piezas negras? Quizás tras este jaque retirar el rey a F8, torre por G3, eliminando este caballo que podría haber saltado a esta casilla, y tras torre H1 con nuevo jaque, rey D2, se recupera la pieza perdida en G3, y nuevamente las piezas negras pueden estar ganando la partida en esta posición. No obstante, no se juega este dama G4, ya que no es la mejor jugada, sino la que encuentra Leinier Domínguez, y es E5. Como vemos, por un lado se abre la diagonal para este alfil junto con las dos torres en G6, también quizás la dama puede entrar en F6, y aquí Vidit decide defender con caballo D7. Está defendiendo al menos la casilla de F6 y la partida continúa con este sacrificio de pieza en G6, alfil por G6. No obstante, torre por G6 también valdría con jaque, y tras F por G6, viendo rápidamente la línea, la segunda torre puede capturar con jaque. Está defendida por el alfil, el rey puede retirarse a H7, no siendo muy buena ya que hay una descubierta, y si viene H8, torre H6 con jaque. Se cambian las torres, la dama sigue achuchando a este rey, alfil H7 y hay líneas de mate. Rey F7, tras estos movimientos, alfil G6 con nuevo jaque, rey E7 intentando escapar y dama G5. No solo dando un jaque, sino controlando esta casilla de escape. El rey vuelve nuevamente a F8, nuevo jaque en F4 y ahora la dama persigue
a este rey que finalmente va a terminar con mate. El rey no puede volver nuevamente a F6, viene aquí por ejemplo a F4 y tras dama F5 es mate. Válido con la torre y como vamos a ver con el alfil también es posible, ya que tras esta captura se decide no recapturar por parte de Vidit, prácticamente ya perdido, y tras dama por D5 con nuevo jaque el alfil se salva de la captura. Además, tras retirarse está dando un jaque a la descubierta, se decide retirar el rey a H8, dama G4 buscando el mate en H5 y también en G7. El recurso de Vidit para salir de momento del atolladero es jugar dama por A2 con jaque buscando el perpetuo, alfil C2, dama D5 con nuevo jaque y aquí no se cubre con el alfil sino que lleva el rey a C1. De momento no hay más jaques, aunque dama por D5 defiende el mate de G7 y el mate... ¡Ay! Y el mate, creí que se me iba todo al garete, y el mate en H5. Lo que no había previsto es la jugada que hace Leinier para terminar la partida. Dama G8 jaque, sacrificando la dama y en la siguiente jugada torre por G8 dando el mate. El rey no puede escapar por H7 debido a la acción del alfil o el control del alfil sobre esa casilla. Brillante Leinier Domínguez, está a un punto de la clasificación en el día de mañana. Hay que recordar que clasifican los 8 primeros y él está con 4,5 puntos. Tiene que hacer una buena jornada en el día de mañana para entrar en los cuartos de final. Seguro que lo consigue. Vamos hablando, un saludo, chao.